Senador, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. Ayer se ha puesto en la mesa de debate la posibilidad de abrogar estas leyes incendiarias que se tienen en nuestro país. Queremos que el pueblo conozca cuál es la percepción que usted tiene con referencia a esta idea. Senador, buenos días. Buenos días a RTP. Primero aclarar, no soy César, mi nombre es Félix. Perdón, Félix, mil disculpas. Adelante, por favor, senador Félix. Sí, yo vengo del norte de La Paz, soy nacido allá. Yo conozco cómo es el manejo productivo del pequeño productor. Yo conozco cómo ha sido destrozado los bosques y con una ley violenta querer tratar en 24 horas, yo no estoy de acuerdo. Yo sería un mal legislador. Ciertamente hay que ajustar normativas de producción de pequeños productores, de los grandes agroindustriales, proteger las áreas realmente protegidas y separar cómo se ha generado el fuego, dónde se genera y los efectos. Estamos plenamente de acuerdo para tratar normativas, modificarlas o realmente aplicar las normativas, porque no es derogarlas, hacerlas otras. Yo no acepto manejar de una manera tan irresponsable normativas que en adelante van a tener que ser de muchísima utilidad. Hay normativas, ¿no? Entonces ayer los de comunidad, no sé quiénes son los que presentaron una sarta de asambleístas que firmaron y entonces yo particularmente me opuse porque yo vengo de los interculturales. A nosotros se nos ven como los malos de la película, que nosotros seríamos los que estamos yendo a hacer incendios. Entonces esas cosas también hay que manejar con responsabilidad. Yo no voy a decir, pero hasta yo diría que manejan esto de una manera irresponsable, de una manera política, porque tenemos que ser bien claros a la opinión pública. Este problema de los incendios comienza el 2018 en la Chiquitanía. Allá se han quemado millones de hectáreas. Evo Morales en su tiempo ha tenido que contratar aviones, que tenía mucho costo, pero seguía habiendo. Pero el incendio en ese entonces no era donde habitaba la gente. Eran en bosques que no está permitido ingresar por las normativas. Eso es lo que habría tenido que investigar la señora Áñez después de apoderarse del poder político. Tampoco el gobierno de Luis Arce no ha tenido esa, no voluntad, sino iniciativa de investigar el inicio del fuego del quemazón de Chiquitanía el 2018. Ahora es el producto de ese quemazón, porque millones de hectáreas quemaron, árboles que generaban oxígeno de condensación atmosférica están muertas. Entonces no nos hemos dedicado a reactivar el bosque en la Chiquitanía. Entonces esto va a seguir avanzando, las quemazones. Ojalá el año no sea tapando. Entonces son cosas que hay que planificar, no es nomás decir evitar las quemazones. Entonces eso yo me opongo, pero no me opongo a tratar una normativa, pero bien responsable. Aquí hay una madre del cordero que se llama la ley 1700. Tenemos que bajar esa 1700 y nadie quiere bajar, y esta ley es de los años 90. Senador, a ver, yo le voy a contar algo que el otro día escuchaba de una autoridad en el Beni que manifestaba que había visto en el Beni personas que empezaban un chaqueo y se le preguntaba, ¿y acaso no vas a controlar este chaqueo? Y esta persona decía, no, se va a pagar sola. O sea, le hablo de un área pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué se debería hacer contra este tipo de personas, senador? ¿Se debería acercarle y darles un abrazo y decirles, puta, qué bien que estás quemando nuestra casa? ¿O se le debería sancionar? Hay una normativa que habla de una sanción de 20 centavos de dólar por hectárea quemada, que no sé si para usted, pero para mí es una ridiculez. Entonces, se tiene que cortar, espéreme por favor, senador, entonces se tiene que cortar este tipo de actitudes malas porque lamentablemente estamos destrozando nuestra casa, senador, y aparentemente nuestras autoridades, como usted por ejemplo, están viendo de palco
todo el desastre que se ha ocasionado en el país en las últimas semanas? A ver, yo no me gusta pelear con la prensa. No, ¿Qué pasó el estamos hablando, 2018? senador, no estamos peleando. ¿Qué pasó el 2018? Se ha quemado donde no habita nadie. ¿Qué dijo la prensa en ese entonces? El único responsable era Evo Morales, como él hubiese sido que ha ido a quemar. Ahora, usted me está diciendo de un compañero que produce artesanalmente su forma de ganarse la vida. Usted mismo me está diciendo, en el Beni, donde está ese compañero, no está chaqueando. Nosotros, yo vengo de las tierras. ¿Qué se llama chaquear? Se llama tumbar árboles que son de por lo menos de 3 metros de diámetro. Árboles que tienen 200, 300 años de vida. Compañero, esos árboles ya no existen en Norte de La Paz, ni en Beni, ni en Pando. La ley 1700, lo que digo, le permite a los falsos empresarios madereros o empresarios recolectores de castañas, donde les permite ingresar, tienen 50,000, 40,000 hectáreas de concesión, áreas no maderables. Pero con esa concesión que tienen, áreas no maderables, solo de recolección, tumban árboles. Y Quisiamas, ni siquiera sin permiso de eso, han sacado árboles por años. No es en 1923 ni en 1918, compañero. Veamos más atrás. ¿Dónde están estos compañeros produciendo? No se llaman chaqueos, ya se llaman barbechos, son árboles bajos, no más de 2 metros, 1,50 m. Los interculturales o los campesinos, los indígenas no han sacado esos árboles de 200, 300 años. Investiguen, conozcan la ley 1700, les permite. Ahora esta ley que están diciendo que vamos a derogar, Evo Morales trató de hacer parche, cortar, porque dice, fuego controlado, chaqueo controlado, quemas controladas, prohibiciones de ingresar a las tierras, a las áreas protegidas, no se aplica. Entonces vamos a hacer otras normativas. Estoy de acuerdo, pero ahora usted me está hablando de un pequeño productor, 20 centavos de dólar. Si el compañero productor, sin permiso de la ABT, ha ido a quemar, no va a pagar multa de sus hectáreas. Si tiene 20 hectáreas, tiene que pagar de 20 hectáreas. Nosotros peleábamos eso. No necesariamente que está quemando sus 20 hectáreas, sino que sin permiso de la autoridad correspondiente de protección al medio ambiente ha hecho, la autoridad le cae sobre sus 20 hectáreas. En el Beni están con 50, tiene que pagar multa de sus 50 hectáreas porque él simplemente había quemado media hectarita sin permiso. Conozcamos las normativas. A veces, por eso ayer yo protestaba, es fácil de una buena avenida, de un buen chalet, opinar por los compañeros que allá nosotros sobrevivimos. Tenemos una producción artesanal. En el Beni no se les permite inclusive ni siquiera utilizar maquinaria como en Santa Cruz. Hay un famoso ley plus que se llama Plan de Uso del Suelo. No les permite mecanizar. Si no les permite mecanizar, para por lo menos hacer desaparecer la brocha, como llamamos nosotros, o chaya, como llamamos, tienen que hacer fuego. Entonces, ciertamente tiene que haber algunas orientaciones, que nosotros las tenemos. No es como ha dicho que solo se va a pagar. Yo desde que tengo uso de razón, mi familia, yo mismo vengo utilizando fuego porque yo estoy en una serranía. A los pequeños productores se nos han dado tierras inaccesibles para maquinarias. Ahora, si vamos a ser nosotros equitativos, ¿por qué no exigimos a los grandes agroindustriales que tienen 40, 50,000 hectáreas, 5 hectáreas por una res? Entonces no es fácil hablar, decir, deroguemos normativas y mañana ya se apagó el fuego. Con una ley no se apaga el fuego, compañero. Tenemos que tratar de no afectar los intereses de los pequeños productores. Los pequeños productores, o el campesino, el intercultural o el indígena, ¿cómo se llama? ¿Cuántas tierras productivas se les permite? Y a los grandes agroindustriales, el 70% ellos tienen la tierra productiva. Nosotros tenemos el 30 o el 15%, si no tengo el dato exacto. Es mínimo lo que vivimos, pero vivimos cantidad de familias, no 20 familias. Debe ser de 100 a 5.
compañero. Senador, Entonces, esas cosas tenemos que tratar con mucha responsabilidad. senador, quiero que quede claro que RTP en ningún momento está atacando a los pequeños productores y defendiendo a los grandes. Nosotros lo único que estamos haciendo es buscar alternativas para evitar quemas en Santa Cruz, en el Beni, en el norte de La Paz. Yo, por ejemplo, le pregunto a usted, se ha referido a una normativa que ha beneficiado mucho a los grandes agricultores, a las empresas grandes. Le pregunto desde su posición de senador, ¿qué es lo que ha hecho usted específicamente para cambiar eso? No como senador, compañero, como dirigente intercultural. Le amenazaban al compañero Evo Morales. Iniciativa de los interculturales para cambiarla a la 1700. Se movilizaban los agroindustriales. ¿Qué estábamos atentando? Iniciativa de los compañeros de la única. De repente los pueblos indígenas se movilizaban, estamos atentando. Es una ley que viene de tiempos neoliberales donde estaba permitido apropiarse de grandes tierras. Entonces es complejo. Yo he intentado como dirigente, tratábamos hasta la mitad, estábamos tratando, aunque de ocultas, modificar la ley 1700, pero vino esta desinstitucionalización constitucional del Estado, ahí se quedó en nada y desapareció el documento. Ahora tenemos que tratar eso. No es desde una elegante cama decir, vamos a prohibir la quemazón, como al campesino, al indio se le va a multar solamente 20 centavos. Obvio, yo acepto, lo multemos. ¿Y de qué va a vivir ese compañero? Tenemos que poner iniciativas que se les puede mecanizar, porque no se les permite en el Beni, pero en Santa Cruz se les permite, al campesino no se les permite chaquear, si tienen sus 20 hectáreas, 50 hectáreas, no se les permite más de 20 de su propiedad y 30 tiene que proteger como bosque alto, ahí sería el chaqueo. Pero en cambio a los agroindustriales, ellos no piden permiso de nadie, a ellos no se les dice nada, a los interculturales, colonizadores, a los indígenas. Ahora, de las áreas protegidas, yo estoy escuchando que estarían entrando por cientos de miles los mineros ilegales donde han quemado intencionalmente. ¿Dónde está la prueba? Que traigan, porque hablar de aquí es muy fácil. Yo también vengo de las zonas auríferas, sí, hay la minería ilegal. Hay normativas que tratamos de manejar, pero hay intereses que no permiten tocar eso. La ¿Qué ley tipo de minera, por ejemplo, intereses? hay que cambiar muchas, muchísimas. Bien, senador, a Entonces, ver, yo particularmente creo no estar equivocado. La posición que usted tiene ahora es una posición que muchos quisieran tenerla, ¿no? Estar en la Asamblea, estar en el Senado, tener la posibilidad de presentar proyectos de ley que beneficien a estos sectores que realmente, obviamente, no se benefician como los agroindustriales, y que tengan mejores condiciones. Esperemos que en los próximos días usted también pueda ser parte de un proyecto de ley que, como usted bien dice, beneficie a los pequeños productores y que sancione a quienes realmente tienen intereses inmensos económicamente. Usted bien lo ha dicho, seguramente también hay intereses detrás de la minería muy fuertes que evitan de que se pueda controlar, de que se pueda intervenir muchos lugares. Y yo le cuento algo, si es que usted no lo sabe, nosotros desde RTP pedimos mucho esta intervención que había determinado la justicia en determinadas áreas. Resulta que la intervención del ejército se hacía esperar y fue muy débil desde el punto de vista nuestro. Después entendimos de que también en las Fuerzas Armadas hay intereses porque las Fuerzas Armadas alquilan el terreno que tienen a muchas cooperativas mineras. Como alguien diría, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. Y ahí había estado la respuesta, senador. Las Fuerzas Armadas no intervienen porque muchos de esos terrenos, muchos de esos territorios les pertenecen a ellos y están siendo alquiladas a las cooperativas mineras. A ver, ese es otro tema, yo también conozco ese tema.
¿De cuándo viene esto de concesión a las Fuerzas Armadas? Así como nuestro presidente Luis Arce dice, industrializaremos nuestro país, ya deberíamos de industrializar. La dictadura de Banzer decía que va a industrializar a través de Cofadena, el pueblo boliviano. No sé si acuerda usted, han ensamblado hasta camionetas Ford en Cochabamba, han hecho algunos tractores. En ese espacio, el dictador ha tenido que utilizar a algunos militares, no a las Fuerzas Armadas. Ha concesionado todo el río Caca hasta Rurrenabaque. Y en eso quedó un pedacito que es de Huanay hasta Mapiri, si no me equivoco, ¿no? Hasta creo que de Charopampa hasta Mapiri. De eso nos estamos rasgando las vestiduras hoy. ¿Por qué nos recordamos quién dio ese espacio a los militares? Es las dictaduras. Y cuando ya empezaron a vender las propiedades del Estado, ¿quién compró? Compró Sánchez de Lozada con su Comsur. No pudo sacar oro, después lo vendió a los rusos. Y los rusos han tenido que ir escapando porque han venido gente que no sabía de la empresa privada. Salieron escapando, ahora entran los mineros. El río Caca, donde está secándose cantidad de oro, será de una manera legal y la mayoría ilegal. Entonces, otra historia que tiene. Pero la misma gente, de la misma línea ideológica que viene hoy día, se están rasgando las vestiduras. ¿Cómo el indio va a quemar? ¿Cómo van a sacar? ¿Cómo las Fuerzas Armadas va a alquilar? ¿Quién les dio a ellos? Son ellos los que han dado, compañero. Revisen la historia, qué concesiones mineras tenía Cofadena. ¿Quién se los agarró después? Sánchez de Lozada y compañía, con su famoso Comsur. Si usted conoce la compañía minera del sur, que ha estado en Potosí, ha estado en Oruro, ha estado en el norte de La Paz, compró de la South American Placer, que eso se le dio en tiempos del MNR, donde no había carreteras, pero había tractores funcionando, sacando oro, hermano. Entonces son los resultados. Ayer hablaron ellos mismos de herencia. Esa herencia de ilegalidad recibimos. Cuando se reciben las malas costumbres, trata de continuar. Plenamente de acuerdo yo como dirigente hemos tratado de modificarla, esta ley 1700. Esa es la madre del cordero. Evo Morales, para tratar de evitar hizo esos leyes, decretos, pero no pudo tocar la 1700. Él mismo andaba molesto. No puedo bajar una ley neoliberal. Yo le exigía, compañero presidente, pero ¿por qué no lo baja? A ver, pónganse pues de acuerdo los campesinos también, los agroindustriales, todos amenazaron con movilización. Entonces, eso hay que trabajar plenamente de acuerdo con los compañeros de oposición, hay que trabajar, pero una ley que pueda favorecer, no simplemente al calor de la medianoche, porque la naturaleza va a apagar. Ahora tenemos hasta las próximas temporadas fuego, hay que trabajarlas estas. Después ahora va a venir las riadas también, porque tiene sus efectos. El efecto del 2018, compañero, Canal 4, es un medio popular. Ha iniciado el fuego, ha sido provocado con fines políticos. Eso es lo que no estamos logrando investigar. ¿Quién financió? Porque no es fácil ir a quemar a lugares inaccesibles. Bien, creo que estamos en la misma línea, senador. Nosotros también quisiéramos conocer, que las autoridades nos digan quiénes han estado detrás de estos incendios para que por lo menos los pongamos en las pantallas y digamos, este señor ha sido el que ha originado este incendio. Lamentablemente, y yo le cuento, lamentablemente ninguna autoridad se anima a dar nombres de aquellas personas que originan los incendios. Hace un año hablábamos de esto con el viceministro de Defensa Civil, él nos decía que se habían identificado personas, pero nunca las conocimos, porque, claro, me imagino tienen tanto poder que ahí se quedan, ¿no? Solamente en decir son 5 o 6 personas, pero nunca se las muestra. Senador, quiero agradecerle mucho, ojalá todos podamos ponernos la camiseta de proteger al medio ambiente y desde donde estamos podamos ser responsables y aportar para que el próximo año no tengamos nuevamente estos incendios que van a acabar cada vez más con la vida de la flora, de la fauna, pero también con la vida de usted, la mía y de la gente que viene después de nosotros. Gracias, senador.
Sí, una puntualización. Si al pequeño productor le damos medios técnicos que dejen de utilizar fuego, estamos prestos nosotros. Pero mientras nos dicen que tenemos un plus, el plan de uso del suelo, que no podemos utilizar ni siquiera motosierra, solamente machete, vamos a seguir utilizando el fuego. Eso es lo más triste. Y nuestros productos van subvencionados a los centros de consumo. A mí me gusta, por ejemplo, a mí me cuesta producir un quintal de arroz manual, artesanal, que conocemos como arroz de Caranavi, 600 bolivianos. ¿Qué me va a comprar a mí con 600 bolivianos? Los que conocen esa calidad, pues hasta compran, con mucho dolor compran porque es calidad, por 300 bolivianos. ¿Cuánto perdemos nosotros? Trabajar, nosotros quisiéramos tecnología, dejar de utilizar fuego. Estamos prestos para trabajar eso, pero los 14 años para nosotros no ha sido suficiente para poder cambiar esta modalidad de trabajo. Estamos avanzando en eso, pero cuando se maneja de una manera ideológica, como queriendo afectar, porque en alguna parte ha habido un movimiento político raro en América Latina, entonces hay que aprovechar el momento bajo cualquier circunstancia. Yo no acepto eso, pero estoy presto a sentar, trabajar con mis bases y plantear una real normativa que pueda favorecer a todo el pueblo boliviano, no solamente a un sector. Gracias, compañeros de RTP, pues hasta cualquier momento. Bueno, gracias a usted, senador, por haber atendido esta entrevista. Ahí estaba Félix Aspic, senador del Movimiento al Socialismo, quien ha hablado acerca también de la posición que tiene él como senador y como dirigente de los interculturales con referencia a esta propuesta de ley de derogar todas estas leyes incendiarias. Vamos a irnos a la pausa con estas imágenes que nos muestran cómo está